hace. Bien, entonces hagamos un recuento. Hasta ahí, hasta donde tenemos. Lo primero es que el ejercicio nos dice que tenemos una temperatura constante, ¿no es cierto? Como tenemos temperatura constante, ya sabemos que vamos a aplicar Boyle-Mariotte, ¿no es cierto? Vamos a aplicar Boyle-Mariotte. Entonces, dice que el cilindro de características de 300 milímetros de diámetro y 800 milímetros de altura, ¿no es cierto? Dice que se le coloca una masa de 90 kilogramos en la parte superior y esto hace que el émbolo se presione y provoque una presión de 3.5 bares, como se muestra en el manómetro. Y lo que nos pide es determinar la altura, ¿no es cierto? Nos pide determinar esta altura, ¿ya? Nos pide determinar esta altura, nos pide determinar la altura, ¿no es cierto? La altura que desciende el cilindro. Bueno, aquí dice la altura que dice determine la distancia que sube, ¿no es cierto? Si se quita la masa. Entonces, si yo calculo esta altura, ya tengo la altura que sube también, ¿no? Entonces, tengo presión 1, que es 3.5 bares, tengo presión 2, que es quitando la masa, vuelve a una presión normal, ¿no es cierto?, de 0 bares. Y lo que me faltaría es el volumen 1, el volumen 2 lo voy a calcular. Entonces, vengo acá y voy a calcular volumen 2. Volumen 2 es igual a pi por radio al cuadrado. Radio es la mitad del diámetro, ¿no? Entonces es pi por el radio, que sería 150 al cuadrado, por la altura, que sería 800. ¿Cuánto sale esto? Ya, aquí sale un valor bastante alto, ¿no? Y es porque estoy trabajando un volumen en milímetros, lo cual es bastante molesto trabajarlo en milímetros. Entonces, yo tranquilamente esto podría trabajarlo en centímetros cúbicos, ¿no es cierto? En vez de milímetros cúbicos, porque me va a salir un valor bastante alto. Veamos cuánto nos queda si le convertimos a centímetros. Convertámosle todo a centímetros. Entonces, para convertir a centímetros, lo único que hago es, bueno, voy a volver a escribir todo esto, pero lo que va a pasar es que 300 milímetros va a ser 30 centímetros, ¿no? 30 centímetros y 800 milímetros va a ser 80 centímetros, ¿ya? Lo pasé todo a centímetros. Entonces el volumen 2 va a ser igual a pi por radio al cuadrado, que sería 15 centímetros al cuadrado, y por altura, que sería 80 centímetros. Volumen 2 es igual a 18.000 pi. Lo voy a dejar expresado así. 18.000 pi centímetros cúbicos. Inge, disculpe una pregunta. ¿Qué pasa si le trabajamos con milímetros? Porque yo en el taller lo trabajé con milímetros. No pasa nada, solo que ese valor de aquí va a ser más difícil de trabajarlo, ¿no? Les va a dar un valor bien alto. Pero no pasa nada Ya, en ok, realidad. gracias. Bien, en realidad no pasa nada. Una Eh, pregunta. En este caso, ajá, como salen valores bien altos, ¿podemos utilizar notación científica? sí, también. Sí, está bien. Si utilizaron notación científica con valores bien altos, está bien, ¿no?
Bien, vamos a transformar esta presión 1, que es una presión relativa, a presión absoluta. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos a 3.5, 1.013 bares, ¿no es cierto? Y me va a quedar 4.5, 13 bares. ¿Ya? Y vamos a transformar la presión 2 en presión absoluta. Aquí es igual. Como esta es una presión relativa, ¿no es cierto?, del manómetro, 0 bares, la presión absoluta va a ser 1.013 bares. ¿Ya? 1.013 bares, la presión 1, la presión 2, 1. Entonces, y vamos a dejar expresado el volumen en las siguientes, el volumen 1 en lo siguiente. Pi por radio al cuadrado, que ya sé que el radio es el mismo, que es 15 centímetros al cuadrado, ¿no es cierto? Y por esta altura. Entonces, a esta altura, de aquí hasta acá, le voy a llamar H. Por H. ¿Ya? Entonces, ahora sí vengo acá, voy en ese lado de acá a resolverlo, ¿no es cierto? Voy a poner aquí resolución. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos lo siguiente. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. ¿Ya? ¿Qué es lo que me falta? Me falta encontrar el volumen 1, ¿no es cierto? Entonces, volumen 1 es igual ¿a qué? A presión 2 por volumen 2 sobre presión 1. Muy bien, solo me queda reemplazar. Volumen 1 va a ser igual. Presión 2, ¿a qué es igual? A 1.013 bares. 1.013 por volumen 2, que volumen 2 es 18.000 pi sobre presión 1, que es 4.513 bares. Esto me da igual a que el volumen 1 es igual a 12.693.065 centímetros cúbicos. ¿Ya? Ahora, el volumen 1 es igual a esto, ¿no? Entonces, como tengo ya el volumen 1 a que es igual, despejo de aquí H. Entonces, H va a ser igual a volumen 1 sobre pi por 15 al cuadrado. ¿Cuánto le sale? Me sale que la altura es igual a 17.96 centímetros. Entonces, si esa altura vale esto, ¿cuánto subió? Sería 80 menos 17, ¿no es cierto? La respuesta sería lo que subió, ¿no es cierto? Que en este caso voy a ponerle esto como altura o H1, que sería desde este punto en realidad, H1 hasta acá. Entonces, H1 sería 80 menos 17.96, que es lo que me pide de respuesta, ¿no? Que en ese caso sería 62
0.043 centímetros. Y esa sería mi respuesta. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Chicos, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Tal vez. Es que ¿cómo le sacó el H1 ahí? Ya, el H1 sale de restar. La resta, ajá, el H1 sale de la resta de 80, ¿no es cierto? Porque 80 es toda esta altura. Toda esta altura es 80, ¿no? Desde este punto superior hasta el punto más bajo vale 80. Entonces, 80 menos esta altura de aquí es la altura que sube el émbolo cuando se quita el peso, ¿no? Entonces, esta altura vale 80 centímetros menos H. Entonces, H vale 17.96. Mucho ojo que H es esta altura de aquí, ¿no? Bien, y eso sería todo con respecto a este ejercicio, ¿no? ¿Sí está claro? Sí. Ya. Bien, chicos, con esto vamos a, si no hay preguntas, con esto vamos a dar por terminado este tema, que son las leyes físicas de Boyle-Mariotte, Gay-Lussac y Charles. Con eso vamos a terminar este tema y vamos a comenzar otro tema, ¿ya? No vamos a ahondar más en este tema, vamos a terminarlo ahí. Entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a pasar al siguiente tema.